Gloria al Señor Jesús. Paz de Cristo, paz de Cristo. Aleluya. Vamos a empezar a dar inicio a este mensaje, aleluya, que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor quiere hablar a la humanidad, quiere hablar al mundo. El Señor quiere que lo conozcan. El Señor quiere que las almas sean salvas, y el Señor va a hablar en esta mañana, en esta tarde, aleluya. Él va a hablar, aleluya, a los corazones, porque Él tiene propósito con cada uno de ustedes, mi estimado amigo, aleluya, que me escucha a través de las redes sociales. Usted que va a ver esta predicación a través de este canal de YouTube, aleluya. En esta hora Dios ha puesto en mi corazón un mensaje, aleluya, el cual el mundo tiene que escuchar, porque es un mensaje poderoso, un mensaje, aleluya, que trae salvación para aquella persona que lo reciba, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, gloria a su nombre, Jesús. Primero vamos a elevar una oración para que el Señor sea hablando, para que el Señor sea poniendo palabras en mi boca, aleluya. Para que el Señor sea, aleluya, glorificado en este día, aleluya. Para que el Señor sea exaltado, aleluya. Dios me ha mostrado en esta madrugada, aleluya, que almas se van a bautizar a través de esta predicación. Después de esta predicación, muchas personas van a querer ser bautizadas, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, porque el Señor quiere salvarte, amigo, tú que me escuchas en diferentes partes del mundo, aleluya. Está atento a la palabra que Dios te va a hablar esta mañana a través de mis labios, aleluya, porque el Señor quiere salvarte a ti y a tu familia, aleluya, porque hay promesa, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor Jesús que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio que me permite, Señor, de poder llevar tu palabra a las naciones, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, sea usted abriendo el corazón, Señor, aquel corazón, Señor, aleluya, que necesita tu palabra, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a ese corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que salves a la familia, que salves a las almas, Señor, que están perdidas, Señor. Aquellas almas que no entienden, Señor, aleluya, quién eres tú, Señor. Aquellas personas que están confundidas, Señor. Aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor. Yo te pido una palabra de revelación, Señor, que sea usted manifestándose, Señor, en esa persona, en ese amigo, Señor, que se encuentra sin salida, Señor. Yo sé que tú eres la salida, Señor, tú eres la puerta, y el que por ti entrare será salvo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que esta palabra, Señor, sea enviada para aquella persona a la cual usted ha destinado a ser salvo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usa mis labios, usa mi boca, mi mente, Señor, para poder predicar tu palabra. Dame sabiduría e inteligencia, Señor. Señor Jesús, te pido que sea usted hablando a través de mi boca, a través de su santa unción, de su santo espíritu, Señor, porque reconozco que sin ti nada soy, Señor. Solamente quiero ser un vaso, Señor, que tú uses, Señor, para tu gloria, Señor. Humilla mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En esta hora vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, verso 1 al 6. Y como dice la palabra en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, aleluya. Todo lo que usted haga, todo lo que haga, sea de hecho de palabra, lo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Señor Jesús. San Juan 3, 1 al 6 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar nuevamente por esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Ahora te pido, Señor, que sea usted manifestándose, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a aquel corazón, Señor. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, declaro, Señor, que no volverá vacía, como tu palabra lo dice en Isaías 55:11, Señor. Que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra para el cual será enviada. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Te pedimos, Señor, que esta palabra corra como agua, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, usted que me escucha, alabado sea Jesús. Usted que me escucha a través de esta predicación, a través de estos medios de YouTube, quiero predicarte un tema que el Señor me dio hace unos días. El tema de este mensaje es el nuevo nacimiento para ser salvo. El nuevo nacimiento para ser salvo. Aquí vemos a través de la palabra que un hombre, dice la Biblia, llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento para ser salvo. Amigo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, y ahora te dice a ti y me dice a mí: tienes que volver a nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero para poder nacer de nuevo, tú tienes que morir. Para que uno pueda nacer de nuevo, tenemos que morir, hermano. Pero ¿cómo es esto? Que para nacer de nuevo tengo que morir. Sí, tienes que morir al pecado. Tienes que morir a tu ego. Tienes que morir a tu orgullo. Tienes que morir a todo lo que encierra pecado. Aleluya. Tienes que morir al pecado. Y el que muere es sepultado. El que muere es sepultado. Tienes que morir y ser sepultado. Y así como Cristo murió y fue sepultado y también resucitó, así tú también vas a morir y vas a ser sepultado y vas a resucitar con Cristo en el día postrero. Pero en esta hora te voy a dar el punto de qué manera tú puedes morir al pecado. Solo hay una razón cómo tú puedes morir al pecado. De cierto te digo que si no volvieres a nacer, no verás el reino de Dios. Toda aquella persona que anhela,
que quiere ir al reino de los cielos, que quiere ir a la boda del Cordero, tendrá que morir y nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendía esto literalmente. Nicodemo no entendía que de la manera que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, era que tenía que morir y nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo, de la manera que tienes que morir es que tú tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, para que puedas nacer del agua y del Espíritu. Porque el Señor Jesús le dice en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para nacer de nuevo tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Para nacer de nuevo tú tienes que morir. Te daré un punto muy vital, cómo tú puedes morir. San Juan capítulo 12, el verso 24. San Juan 12, 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Cuando un grano de maíz o un grano de trigo, cualquier grano, ese grano tú lo tienes en tu mano, pero si tú lo dejas ahí, ese grano no llevará fruto. Pero si tú ese grano vienes y lo siembras en la tierra, ese grano va a morir, pero luego va a salir una plantita, y esa plantita crecerá y dará muchos frutos. At AutoZone, you get what you need when Solamente, you got a two-day job, pick it up free. Same day at your local lot. solamente un solo grano te dará al 30, al 70 y al 100 por uno. Pero si tú dejas ese grano que no muera, ese grano no te va a dar fruto. Por eso el Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo que el que no nace, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano muere, llevará mucho fruto. Me recuerdo cuando yo sembraba maíz en mi tierra, en Honduras. Nosotros sembrábamos maíz y sembrábamos el maíz. A los 3 días ese grano moría y nacía una plantita. A los 3 meses ese granito que había muerto había dado fruto, más de 100 granos más. Y para que nosotros podamos dar fruto del Espíritu, tenemos que morir. Después que tú mueres al pecado, ya no vas a vivir tú, sino que va a vivir Cristo en ti. Cuando tú mueres al pecado, viene el poder del Espíritu Santo, te cubrirá y empezarás a vivir una vida en el Espíritu. Empezarás a vivir una vida espiritual. Pero para poder morir tú tienes que ser sepultado. Cuando tú mueres vas a ser sepultado, vas a ser sepultado al pecado. Quiero que vayamos a la Biblia en 1 de Juan 5, 1 al 5.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Toda aquella persona que ha nacido de nuevo es aquella persona que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando me refiero que es el Hijo de Dios, cuando tú crees que Jesús es tu Salvador, cuando tú crees que Jesús es el único que perdona pecados, cuando tú crees que Jesús es quien murió y resucitó, cuando tú crees que Jesús es el que descendió a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió y el que subió por encima de todo, cuando tú crees que el que viene por la iglesia es Jesús en las nubes, cuando tú crees que el nombre de Jesús es el único nombre que está sobre todo nombre, cuando tú crees que Jesús es el verdadero Dios, cuando tú crees que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, cuando tú crees, aleluya, que nadie más puede salvarte que solamente Jesús, cuando tú has creído en Jesús, entonces has nacido de nuevo. ¿Y cuál es la señal, ese pacto que tú vas a confirmar de que estás creyendo verdaderamente en Jesús? Es que tú no vas a negar el bautismo en el nombre de Jesús. Tú no vas a negar ese bautismo por ninguna circunstancia, en ningún momento tú vas a negar a Jesús. Aquí dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero hay mucha gente que cree, dice creer en Jesús, pero con sus hechos lo niega. La persona que dice que cree en Jesús no puede negar a Jesús en ningún momento, porque Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, no hay otro Dios. El mundo entero tiene muchos dioses, pero los dioses de las naciones, dice la Biblia, que son oro, son plata, son bronce, son metal, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú verdaderamente dices creer en Dios, si tú verdaderamente dices que hay un solo Dios, no puedes negar el bautismo del nombre de Jesús. Tienes que morir y ser sepultado. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. El bautismo en el nombre de Jesús es para salvación. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra aquí: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Voy a mostrarte a través de las Escrituras cómo verdaderamente tú vas a estar convencido de que crees en Jesús. Voy a invitarte que abras tu Biblia en Hechos capítulo 8, versos 34 al 40. Hechos capítulo 8, versos 34 y 40. Dice aquí la palabra de Dios. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Oiga, primeramente lo que Felipe hizo fue que le anunció el Evangelio de Jesús. Hay un solo Evangelio, y ese Evangelio es el que el Señor Jesucristo les dio a sus 12 apóstoles y los envió a predicar. El verdadero pastor tiene que predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo, el mismo Evangelio que predicaron los 12 apóstoles. Pero todo pastor que no está predicando el Evangelio que predicaron los 12 apóstoles son falsos. Porque la Biblia me habla de falsos pastores, falsos cristos, falsos evangelistas y falsos maestros, falsos profetas. Pero el verdadero pastor, dijo el Señor Jesucristo, por su fruto lo conoceréis. Porque se levantarán muchos cristos en mi nombre. Pero hay un solo evangelio y es el que predicaron los 12 apóstoles. Como dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, verso 20. Tienes que estar fundamentado en ese evangelio que los 12 apóstoles predicaron. Dice Efesios, el capítulo 2, el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Tienes que estar fundamentado edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hay muchos que se llaman apóstoles y profetas, pero si verdaderamente fueran apóstoles y profetas, estarían edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero para que tú estés edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, tienes que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo, la cual despreciaron los edificadores. Así lo dice Hechos, el capítulo 4, verso 11. Dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si verdaderamente estuvieran edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no negarían el bautismo del nombre del Señor Jesús. Porque todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Hechos, el capítulo 8, el verso 36. Dice: y yendo por un camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire la clave, mire el punto. Para que Felipe fuera a bautizar al eunuco, le dijo:
si tú crees, bien puedes. Mucha gente está esperando, diciendo, es que yo no siento en bautizarme. Es que yo voy a esperar hasta que yo lo sienta. La Biblia dice, si tú crees, bien puedes. Hay mucha gente que está esperando escuchar charlas, que le den charlas para el bautismo. La Biblia no habla de charla. La Biblia habla de predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia no habla de sentir. La Biblia no habla de decir hasta que tú lo sientas puedes bautizarte. La Biblia habla, si tú crees, puedes bautizarte. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Felipe le dijo, si tú crees, bien puedes. El eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién es el que ha vencido el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para poder morir y nacer de nuevo, ¿quién es el que ha nacido de nuevo? Es aquel que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, se cumple la palabra que está en 2 Corintios 5:17, que dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, automáticamente dice la palabra de Dios que tú quedas revestido de Cristo. Y te lo voy a mostrar a través de la palabra en Gálatas, el capítulo 3, verso 27. Gálatas 3:27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que se bautizan en el nombre del Señor Jesús están revestidos de Cristo. Entonces podemos decir, como el apóstol Pablo dijo una palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para nacer primero hay que morir. De cierto os digo que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo se tiene que morir? Hechos 2:36, 38. Hechos 2:36, 38 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tu amigo y amiga te bautizas en el nombre del Señor Jesús, tus pecados son perdonados.
Para que un hombre y una mujer sus pecados les sean perdonados, tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el bautismo es para perdón de pecados. Y cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, tienes la promesa de recibir el Espíritu Santo en cualquier momento. Lo puedes recibir en el momento que te están invocando el nombre en las aguas, o lo puedes recibir después, o lo puedes recibir antes del bautismo. Porque el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe y obediencia. Por fe en la palabra de Jesucristo. Por fe en el nombre de Jesucristo. Y por la obediencia a su palabra. Porque nosotros solamente podemos predicar la palabra del Señor Jesucristo. Pero Isaías hace una pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, ¿quién ha creído al mensaje, Señor? El Señor, el mandato que nos ha dado es ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en ti, amigo y amiga, depende si tú quieres aceptar el mensaje. Si tú quieres recibir el mensaje para ser salvo. Pero la palabra dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En ti está si tú aceptas la salvación o prefieres la condenación. Mas Dios no quiere condenar a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Porque tú vales la sangre de Cristo. Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Tú vales un precio de sangre. Tú no eres cualquier cosa, amigo y amiga. Tú vales la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En esta hora, amigo, yo te invito a creer al mensaje de salvación. El nuevo nacimiento para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y bautízate en su nombre y recibirás perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Romanos 6, 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, tú mueres al pecado. Cuando eres sacado de las aguas, tú resucitas en nueva vida. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, estás demostrando que verdaderamente has creído en el nombre de Jesús.
Porque mucha gente dice creer en Jesús, pero con los hechos lo niegan. Mucha gente, aleluya, dice creer que hay un solo Dios, que Jesús es el verdadero Dios. Pero en la hora de hacer el pacto que es en las aguas, cuando tú vas a morir juntamente con Él y vas a ser sepultado juntamente con Él, para que también cuando moriste en la semejanza de su muerte con Él, también resucites en vida con Él. Cuando es el momento de hacer el pacto, te dice, bautízate en el nombre de Jesús, tú dices no. Que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no te registra ningún solo bautismo en los títulos. La Biblia registra que el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Así lo dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Aleluya. ¿Por qué el bautismo es en el nombre del Señor Jesús? Te harás una pregunta. ¿Por qué el bautismo es en el nombre de Jesús? Porque la Biblia lo habla. Porque la Biblia lo enseña. Si tú buscas de Génesis al Apocalipsis, escudriña las Escrituras, dice San Juan 5:39, porque me parece que en ella tenéis la vida. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que prosperes en todo lo que emprendas. Primera Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios, buena para redarguir, para enseñar, para corregir, para guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero hermanos y amigos, ¿cuánta gente vive confundida? ¿Cuánta gente vive confundida porque no le presta atención a la palabra? Porque no escudriña la Biblia. La gente está siendo engañada porque la palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si la gente fuera tan inteligente y que le diera tiempo mínimo, unos 10 minutos diarios a las Escrituras, si tú leyeras la palabra de Dios, fueras inteligente para lo bueno, curioso para lo bueno. Si cuando te hablan de la palabra, tú agarras tu Biblia y dices a investigar si lo que la palabra te dice, lo que te están diciendo es verdad. Pero mucha gente solamente dice amén, 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 amén por lo que escuchan. Pero una cosa es que tú seas inteligente y agarres tu Biblia y empieces a investigar qué exactamente o qué realmente dice la palabra de Dios. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Señor Jesús? Porque el único bautismo registrado en la palabra de Dios es en el nombre de Jesús. Si tú investigas en la Biblia no vas a encontrar ni un solo bautismo en los títulos. Hay muchas personas que dicen que el bautismo de Mateo 28:19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautismo que Jesús se bautizó en el río Jordán, que es el bautismo que Juan bautizó en el río de Jordán. No, amigo, no creas a esa mentira. La Biblia dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, que Jesús es Cristo. Pero Juan no bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan no bautizó en los títulos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, amigo y amiga,
en cual tú puedas ser salvo. Solamente hay un nombre a los que los demonios se sujetan. Solo hay un nombre a los cuales los espíritus de enfermedad salen. Solo hay un nombre en el cual tú puedes tener perdón de pecados. Solo hay un nombre en el cual puedes ser salvo. Solo hay un nombre el cual puede limpiarte de pecado. Solo hay un nombre el cual puede darte salvación, y ese nombre es el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:12. Hechos 8:12. ¿Por qué nos tenemos que bautizar en el nombre del Señor Jesús? ¿O por qué el bautismo es en el nombre del Señor Jesús? Porque la Biblia lo enseña. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. La palabra dice que cuando creyeron a Felipe, que predicaba el evangelio de Jesucristo, fueron bautizados hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Y vemos que estas personas que habían sido bautizados, porque hay muchas personas que dicen que yo recibí el Espíritu Santo cuando fui bautizado. Es mentira. Tú lo puedes recibir cuando eres bautizado, sí, o también lo puedes recibir antes o lo puedes recibir después. Pero la señal que te garantiza que tú has recibido el Espíritu Santo es que tú tienes que hablar en lenguas. Mira lo que dice aquí en Hechos 8, el verso 16. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nadie de esos que se habían bautizado habían recibido el Espíritu Santo, sino que vinieron los apóstoles de Jerusalén y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Hechos, el capítulo 10, verso 48. Hechos, capítulo 10, verso 43 al 48 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Tú quieres recibir perdón de pecados, tienes que creer que Jesús es el Dios Todopoderoso. Tienes que creer en el nombre del Señor Jesús y proceder al bautismo en su nombre. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Amigo y amiga, ¿tú quieres recibir perdón de pecados? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Bautízate en el nombre del Señor Jesús. Porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Y recibirás perdón de pecados por su nombre. Y mira lo que sucedió en esta casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos,
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos aquí que esta casa de Cornelio, los gentiles que somos nosotros, habían recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse. Después que recibieron el Espíritu Santo, Pedro les dice: ¿quién puede impedir el agua para que se bauticen estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Entonces mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 8, verso 12 al 16, dice la palabra que los que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús no habían recibido el Espíritu Santo en el momento, ni antes, sino que lo recibieron después que los apóstoles habían orado por ellos. Pero aquí vemos otro pasaje de la Biblia donde habla que la casa de Cornelio recibió el Espíritu Santo, y después que recibieron el Espíritu Santo, Pedro los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hechos 16:14 habla de la Biblia de que Pablo estaba anunciando el Evangelio a unas mujeres, pero Dios hizo estar atento el corazón al oído de una mujer llamada Lidia, y esa mujer creyó y procedió a bautizarse, ella y toda su familia, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, capítulo 19, verso 1 al 7. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: Pablo aquí encontró a unos hombres, unos discípulos, que se habían bautizado. Y como dice la palabra en Hechos 2:38, creen en el Señor Jesucristo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón del pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, tienes la promesa de recibir el Espíritu Santo en cualquier momento. Entonces, como está la promesa de que estos hombres ya se hayan bautizado, Pablo les hace una pregunta diciendo, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le hace una pregunta y le dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y eran por todos unos 12 hombres. Ahí habían 12 hombres que se habían bautizado, pero en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan se habían bautizado 12 hombres, pero esos 12 hombres se habían bautizado en un bautismo que no era correcto. Hay mucha gente que se dice: yo ya fui bautizado desde niño, pero te quiero decir una cosa: fuiste bautizado de niño, pero te bautizaron y no te invocaron el nombre. Te bautizaron y no te invocaron el nombre que perdona pecados, el nombre que es para perdón de pecados. No te bautizaste en el bautismo que la Biblia la registra. Y estos hombres se habían bautizado, pero en el bautismo de Juan, en un bautismo de arrepentimiento, pero no se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando oyeron a Pablo que anunciaba el Evangelio esto, que les aclaró el verdadero bautismo, dice que cuando oyeron a Pablo esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, se volvieron a rebautizar. La Biblia habla de un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre, que es de todos y por todos. Pero habla un solo bautismo, y es un bautismo en el nombre del Señor Jesús. No hay dos, no hay tres bautismos, hay un solo bautismo, pero es el bautismo en el nombre del Señor Jesús.
Entonces cuando oyeron a Pablo se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Me imagino que cuando Pablo les hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquellos dijeron, y sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Me imagino que Pablo se debiera rascado la cabeza diciendo, tienen razón estos bárbaros. ¿Cómo van a recibir el Espíritu Santo si no se han bautizado en el nombre del Señor Jesús? Pero cuando se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, dice que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Voy a mostrarles por qué Pablo les dijo que tenían que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Porque Pablo también fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es quien nos trajo el evangelio a todos los gentiles. Porque Pablo fue escogido para anunciar el evangelio a los gentiles. Y Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Hechos, el capítulo 22, el verso 14 al 16 dice: aquí está hablando un hombre llamado Ananías, el cual fue y oró por Pablo, que le impuso las manos, porque Pablo dice en la Biblia que estaba en 3 días de ayuno y estaba ciego, porque cuando el Señor Jesús se le aparece por el camino de Damasco, dice la Biblia que Pablo cayó en tierra y fue ciego. Entonces Pablo estaba en ayunos 3 días, dice la Biblia, que no había comido ni bebido nada, y entonces vio en una visión cómo Ananías llegaba y le ponía las manos y recibía la vista y era lleno del Espíritu Santo. Entonces este hombre viene y lo exhorta y le dice, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora lo exhorta y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le dijo: levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Toda aquella persona que dice tener la verdadera doctrina, que está en la verdad, porque todo el mundo, en el mundo entero hay muchas religiones, pero el Evangelio de Cristo no es religión. El Evangelio de Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, después al griego. En el mundo entero hay muchas dominaciones que dicen estar en la verdadera doctrina, en la sana doctrina, el verdadero evangelio, pero hay un solo evangelio y es la doctrina del nombre del Señor Jesús. Hay un solo bautismo y es el bautismo del nombre de Jesús. Hay un solo Dios y ese Dios se llama Jesús de Nazaret. Así lo dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay un solo bautismo y es en el nombre del Señor Jesús. Jesús viene por una sola iglesia y es la iglesia de su nombre. La Biblia habla en Cantares. La Biblia habla en Cantares. Podemos ver que en el mundo entero hay muchas dominaciones, hay muchas religiones, pero hay una sola iglesia y es la iglesia de su nombre. Cantares capítulo 6 verso 8 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, dice el Señor, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas la alabaron. La Biblia habla de concubinas, habla de reinas y habla de doncellas, pero el Señor dice: una es la perfecta, una es la amada y es la iglesia de su nombre. En el mundo entero hay tantas religiones,
Hay tantas religiones en el mundo entero, pero hay una sola iglesia, la que Él compró a precio de sangre, y es la iglesia que lleva su nombre invocado en las aguas. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, eres sellado con el nombre de Jesús en tu frente. Así lo dice Apocalipsis 22:4. Y veremos su rostro y su nombre estará en nuestra frente. Cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, eres sellado con el nombre de Jesús. Y cuando tú eres sellado con el nombre del Señor Jesús, no podrás ser marcado con los 666. No podrás ser marcado con los 666 de la marca de la bestia, porque tú tienes el sello del nombre de Jesús. La Biblia habla que van a ser sellados aquellos que no están escritos en el libro de la vida. La Biblia habla que van a ser sellados con ese 666 los que no han sido escritos en el libro de la vida. Aquellos que no han sido sellados con el nombre de Jesús. Pero tú, amigo y amiga que me escuchas, cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 21, el verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han sido escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a entrar en el reino de los cielos. Pero también la Biblia habla, no entrará ninguna cosa inmunda en el reino de Dios. Nadie que no sea perdonado de pecados, nadie que no haya sido limpiado de pecados podrá entrar en el reino de los cielos, sino aquellos que les han sido perdonados sus pecados. La Biblia habla en Salmos 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. No es tiempo que calles, es tiempo de reconocer de que somos pecadores y que necesitamos el perdón de pecados. Y para que tú tengas perdón de pecados, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, y recibiréis perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, tú te preguntarás, el bautismo no es para perdón de pecados, o el bautismo no es para salvación. Quiero decirte que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados y es para salvación. Marcos 16, 15, 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como una nueva conciencia hacia Dios. El bautismo es para perdón de pecados. El bautismo simboliza muerte y resurrección, el nuevo nacimiento para ser salvo. ¿Tú quieres nacer de nuevo? ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que morir en las aguas, bautizándote en el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando Él nos perdona nuestros pecados, los pecados dice que son enterrados en la más profunda de la mar y no se vuelve a acordar de ello. Una vez tú bautizado en el nombre de Jesús,
tienes que tomar la armadura. Cuando tú eres bautizado, vas a vivir una vida en el Espíritu. Vas a renacer de nuevo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. Ahí tú quedas limpio como la nieve. Ahí empiezas a vivir una nueva vida. Ahí empiezas a nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tú eres renacido del agua y del Espíritu. Mucha gente dice creer en Jesús. Dice la Biblia: tú crees en Dios, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo dice creer en Jesús. Si tú solamente dices yo creo en Jesús, pero no te bautizas en su nombre, no eres más que los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero si tú verdaderamente crees, tienes que proceder al bautismo. No tienes que negarlo. Tienes que, si verdaderamente crees, haz el pacto con Él. Y ese pacto lo vas a hacer en las aguas. Si verdaderamente crees, tienes que bautizarte como se bautizó el eunuco. La Biblia dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. ¿Y quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El eunuco creyó. El eunuco creyó y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios, y se bautizó en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando Felipe bautizó al eunuco, fue arrebatado por el Espíritu. Y el eunuco dice que no le dio más y siguió gozoso de haberse bautizado en Jesús. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que no lo dudes más. ¿Tú crees en Jesús? Bautízate en tu nombre. Bautízate en el nombre de Jesús y serás limpio como la nieve. Que Dios te bendiga. Paz en Cristo.